gracias, Mónica, por la invitación y a todos los organismos que auspician este taller. Y bueno, el trabajo que voy a presentar, que se llama El sector de tecnologías de la información y las comunicaciones y las políticas industriales, un tema actual para México. Lo hicimos conjuntamente con Leobardo Enríquez, que está aquí, sentado ya, y es especialista en matrices de insumo producto y actualmente trabaja en Conacyt. Yo, bueno, voy a referir brevemente a la motivación del estudio, la metodología de matrices de insumo producto, las interrelaciones sectoriales, el efecto arrastre de los sectores bienes y servicios TIC, usando la matriz de insumo producto, y luego las políticas que afectan al acceso y difusión de las TICs. Muy brevemente, políticas de competencia y regulación y políticas industriales, luego un poco más profundo, dirigidas a este sector, y va a ser un estudio comparativo, o fue un estudio comparativo. Bueno, la motivación, pues ya está de más mencionarlo después de todas las excelentes presentaciones anteriores, pero obviamente tiene que ver en que las tecnologías de la información y las comunicaciones es un medio indispensable ahora para alcanzar una sociedad incluyente, inyectar impulso y eficiencia al aparato productivo, y es una llave para tener acceso a las innovaciones tecnológicas. Las TICs y su papel en la esfera productiva en México es el tema central del estudio que hicimos. La fabricación de bienes y servicios, TIC, y su cada vez más intensa interrelación con los demás sectores productivos, que ya se han mencionado varias veces, es muy prometedor para un país emergente como México, por el gran dinamismo que lo caracteriza y el potencial que tiene de ramificaciones en el resto de la economía. Las dos preguntas específicas que nos hacemos es ¿cómo se compara el desempeño del sector productor TICs en México con aquel en Brasil, que es el principal productor y consumidor de TICs en América Latina, y Estados Unidos, que es el mayor socio comercial con México y el mayor inversionista en México? Y por otro lado, bueno, ¿cuáles son las políticas industriales seguidas por México y Brasil, no tanto Estados Unidos, que ya es otra dimensión, para los sectores bienes y servicios TIC, y qué resultados han tenido? Ustedes van a ver que este trabajo es bastante agregado para lo que se ha presentado aquí anteriormente. Vamos a ver que es un poco injusto si uno piensa que en México es tan grande y tiene tantos ejemplos a nivel estatal muy ricos y de donde hay mucho que aprender. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, bueno, ya se ha visto, ¿no? Ha habido una verdadera explosión digital en el mundo entre 2005 y 2011, según trabajo de CEPAL. Las empresas a nivel mundial aumentaron 50% sus inversiones en TIC, tanto hardware como software. Ahora, esta revolución en TICs, esta tremenda demanda de TICs, yo me voy a concentrar sobre todo en el aspecto del sistema productivo, significa que todos los sectores usan cada vez más este insumo, este componente, y puede incidir sobre las distintas economías de distintas maneras. Si la cadena productiva de bienes
por un lado, de servicios TICs está integrada a nivel nacional. Entonces, pues esta creciente necesidad de componente en los distintos sectores productivos será muy dinamizante de estos sectores a nivel nacional. Si el país está integrado a las cadenas globales de valor de TICs, entonces el impulso generado por la creciente demanda de estos bienes y servicios es más limitado. Y bueno, y si el país no tiene producción, no tiene cadena productiva integrada nacionalmente, ni está inserta en la cadena global de valor, pues el mayor uso de bienes y servicios TIC será satisfecho con mayores importaciones, ¿no? Entonces, y aquí vamos a ver que México, Brasil y Estados Unidos pues, están entre distintos de estas posibilidades, ¿no? Para hacer este estudio, muy brevemente, se contó con matrices de insumo-producto de Brasil, Estados Unidos y México de 2003 y de 2008 para México y 2009 para Estados Unidos y Brasil. Es decir, que ya tenemos un problema porque la información no es tan reciente, pero esto es lo que hay de información en términos de matrices de insumo-producto. Se tuvo que hacer un trabajo intenso para poder homologar las matrices y eso solamente se pudo hacer realmente con bienes TICs en los tres países, pero servicios TICs hubo que hacerlo México, Brasil por un lado, Estados Unidos y México por otro, y el nivel de agregación Brasil-México es mucho mayor. Esto incluye servicios internet, datos, procesamiento de datos, telecomunicaciones, industria fílmica, video, etcétera, radio y televisión, internet, en fin, mucho mayor que en la comparación México-Estados Unidos, que se pudo ser mucho más específicos en viendo información de sistemas informáticos, servicios relacionados, creación y difusión de contenido exclusivamente para Internet, etcétera. Entonces, eso es bueno. Entonces se trabajó con las matrices de insumo-producto de los años que les mencioné para calcular relaciones intermedias entre los sectores productivos y la generación de valor agregado, entre otros indicadores. Entonces, primero analizamos las relaciones intersectoriales directas de consumo intermedio, que es compra de insumos por un sector y de demanda intermedia, o venta de un sector al resto de los sectores. Eso fue primero. Y luego se usó la metodología de encadenamientos productivos de Dietzenbacher para calcular los efectos arrastres directos e indirectos de bienes y servicios TIC sobre el resto de los sectores, es decir, encadenamientos hacia atrás y el eslabonamiento hacia adelante. Bueno, aquí me quiero detener un poquito, porque aquí mostramos los resultados del estudio, cómo se ve la producción, es decir, el consumo intermedio interno, las importaciones y el valor agregado. Está en millones de dólares de 2005 y esto es la composición. En la parte de arriba vemos la comparación entre Brasil y México para sector servicios, que es el 27, y sector bienes TIC, servicios TIC y bienes TIC, que es el número 19. Si vemos los primeros dos ¿cómo se llama? Columnas, 2003-2009, veremos que son servicios de Brasil entre 2003 y 2009. Tenemos el color verde, es valor agregado, que es bastante grande dentro del total, importaciones pocas en los 2 años, y el consumo intermedio es bastante grande. Si comparamos con México,
también el sector 27, que es servicios, vemos que consumo intermedio es menor en México, que valor agregado es bastante grande en México y importaciones son pocas. Es decir, es un sector prometedor. Bueno, en Brasil crece el sector servicios muchísimo en términos de valor entre el primero y el segundo año. Es prometedor por las interrelaciones dentro de la matriz de sumoproductos y por el valor agregado. Si vamos con bienes, de fabricación de bienes TIC en Brasil y en México, el sector 19, vemos un contraste tremendo, que es que Brasil tiene un consumo intermedio muchísimo mayor que México. México tiene una composición de importaciones muy grande y creciente en el tiempo, ¿no? Luego con Estados Unidos, abajo, bueno, pasa más o menos igual en el sentido de que servicios es un sector prometedor para ambos países, Estados Unidos y México, y bienes, el componente importado de México es enorme y en Estados Unidos valor agregado aumenta entre el primero y el segundo año. Hasta ahí llego con las gráficas, pero lo que quiero aquí mostrar es que con la crisis del sector de tecnologías de información y comunicaciones, de computación, etcétera, en el año 2001 a 2003, las empresas que producían en Estados Unidos y en México, muchas de ellas se fueron a China. Brasil no tuvo tanto ese problema, tenía una dinámica interna muy importante y logró mantener su crecimiento. México perdió ahí valor agregado, empleos, etcétera. Estados Unidos también perdió mucho, pero dio un salto y logró muy fuertemente aumentar su valor agregado. Entonces dieron un salto tecnológico muy importante que México no lo logró hacer, ¿no? Obviamente esto es muy agregado. Entonces aquí les muestro muy brevemente el valor agregado de bienes y servicios TIC comparando México con Brasil. En realidad Brasil no estaba muy bien inicialmente en el 2003, en bienes tenía menor valor agregado que México, pero da un salto y el salto es aún mucho mayor en servicios TIC en Brasil comparado con México. Entonces, México también crece en servicios TIC, pero aquí hay una oportunidad, ¿verdad?, que se podía aprovechar mucho mejor en México, que es un país muy comparable a Brasil en muchos sentidos, ¿no? Encadenamientos del sector, no alcanzo a ver. En bienes TIC vemos que los encadenamientos de bienes TIC, México no tiene encadenamientos ni hacia adelante ni hacia atrás. Lo normal es que en bienes TIC haya encadenamientos hacia atrás, es decir, los proveedores de los insumos para producir bienes TIC. Y Brasil sí tiene en ambos periodos. Estados Unidos tenía en 2003, pero los pierde en 2008, es decir, que ellos hacen tienen menos efectos arrastre internos, pero como les decía, se concentran en productos muy sofisticados. Y luego en servicios, todos los países tienen encadenamientos hacia adelante, tanto en 2003 como en 2009, en 2008. Es decir, que a medida que los distintos sectores demandan e incorporan más TICs, servicios, pues esto estimula, ¿no?
Y aquí podemos ver valor agregado por trabajador en bienes TICs. Vemos que en México ha caído el valor agregado por trabajador, en Brasil ha aumentado entre 2003 y 2009 y en Estados Unidos también. Es decir, que aquí también está muy agregado, pero llama la atención. Es cierto que de 2008 a ahora puede haber cambiado, pero es algo que habría que ver. Bueno, me voy a saltar esto y quiero ir a las políticas. Muy brevemente, el trabajo no se trata de estas políticas que voy a mencionar muy rápidamente, pero hay que tenerlas en cuenta porque el poco estímulo que hay en el sector productivo para absorber tanto más bienes TICs como servicios, sobre todo servicios TICs, tiene mucho que ver con las condiciones de políticas de competencia y regulación en México y que no favorecen esto, ¿no? Tenemos una velocidad de acceso a Internet de banda ancha fija en 2011, aquí son datos más actuales. Como ya se dijo, pues México tiene un acceso lento y más lento que Brasil. No voy a abundar en eso. Tiene inversiones deficientes y entonces eso es un grave problema. Y también tiene que ver, como sabemos, con políticas de competencia, ¿no? Un limitado acceso de las empresas mexicanas a la banda ancha. 50% de las empresas con 10 empleados o más tenían tal acceso en Internet en ese año, pero hay otros países como Corea del Sur que el 100% de las empresas tienen ese acceso, e incluso el país que está un poquito por encima de México, no me acuerdo cuál de los países centroeuropeos, tenían 75% de las empresas que tenían esa conectividad. Entonces aquí tenemos un problema. Y el elevado costo de los servicios, pues ya es conocido, es controversial, pero es algo que hay que tomar en cuenta y que explica algunas de las cosas anteriores. Bueno, hasta ahí estas políticas como a grandes rasgos. Luego, ¿cuánto me queda? 5 minutos, ok. Ya estoy terminando. Las políticas industriales dirigidas a bienes TICs, y después voy a ver las políticas industriales dirigidas a servicios TICs, muy brevemente, han sido muy diferentes las de Brasil y las de México, aunque vienen de una historia muy similar hasta 1990. Los dos tenían políticas de protección, etcétera, etcétera, y luego se abre, ¿no? En 1990, cada uno a su manera se abre. Pero en Brasil no se abandonó la política industrial hacia este sector. Aunque la apertura sí tuvo efectos, evidentemente, sobre... es decir, lo que pasó es que Brasil no pudo seguir produciendo una serie de bienes en los cuales ya no era competitivo a nivel internacional, pero... y mientras tanto, México se abrió, se desreguló, la maquila se expandió exitosamente, fue un gran atractivo de inversión extranjera directa y se concentró en pues, la maquila poco sofisticada, ¿no? Aunque hay, por supuesto, y ya se ha dicho, ejemplos, pero que no alcanzan a cambiar la tendencia, ¿no? o las figuras agregadas. Bueno, retomo Brasil. Brasil en los últimos años ha dado un giro en que con la Ley de Innovación de 2004, la Ley do Bem de 2005, el Plan Brasil Mayor de 2011, y una que trata de hacer dos cosas. Una, ampliar el mercado interno de manera que la demanda interna sea suficientemente grande para volverse competitivo, porque hay que decir claramente que Brasil no compite en el mercado internacional con sus productos en general, ¿no?
Es un país que tiene una cadena productiva mucho más integrada que en México, y ellos tratan de justamente producir desde lo básico hasta lo más sofisticado, lo cual es muy bueno en el sentido de lo que vieron, valor agregado, todo eso, pero es riesgoso, ¿no? Y tiene una política muy activa, por ejemplo, cosa que en México no se ve tanto aún. Por ejemplo, en 2012 Brasil condicionó la introducción de 4G a las empresas a la compra de 60% de equipo fabricado en el país y hasta 20% de la tecnología nacional. Es decir, es una política muy activa. Bueno, las políticas brasileñas son fuertes y son costosas. Esto está muy subsidiado y no compiten. Pero, bueno, si les resulta, habrán hecho un salto tecnológico muy importante, etcétera, ¿no? Pero México no se ha arriesgado así, tiene una situación mucho más holgada, en el sentido de que tiene un superávit en la balanza comercial de este sector, mientras Brasil tiene un déficit importante. Y bueno, ya para no abundar, porque eso lo conocen mucho mejor que yo, México tiene políticas industriales importantes, sobre todo a nivel regional en bienes, y que han sido exitosos, pero no alcanza a pesar tanto como para que se vean las cifras agregadas. En servicios TICs, bueno, ya se habló de lo que se ha hecho en México, no lo voy a repetir, creo que quiero decir que en Brasil hay una política muy ambiciosa, se ha vuelto software un sector estratégico, entre los más estratégicos para su política industrial. El Bendes da mucho apoyo, da hasta el 80% financia una inversión en software. Tiene un fondo de hasta $1.000 millones para la industria software y para investigación y desarrollo en este sector, según los últimos programas, y busca alianzas estratégicas con empresas multinacionales, eso también lo hace México. Pues no voy a abundar en las conclusiones porque en realidad las he ido dando a lo largo de la presentación, ya para no abusar. Sí. Gracias. Muy bien.